Bueno, me disculpo desde aquí porque se cortó la comunicación hace rato. Tuve que salir del estudio y estoy en trayecto. Estoy por hacer una gestión importante y tengo que hacer en trayecto esta transmisión. Así que se oyó fatal. Sé que se oyó fatal cuando estaba dando la noticia del tema de Nazario Ramírez, líder sindical que está señalado por ser parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, si se oyó fatal lo que yo dije, vamos a tener a dos personas, a dos queridas colegas periodistas que van a hablar del tema, porque proponen detenernos en esta mesa de análisis tanto Anabel Hernández como Maridalia Gómez sobre la captura de Nazario Ramírez y lo que esto significa. Bienvenidas las dos. Gracias, Anabel. Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Carmen, Maridalia, auditorio? Muy buenos días. Igualmente, Maridalia, buen día. Muy buenos días, Carmen, Anabel, la audiencia. Muy buenos días para todos y todas. ¿Qué alcance tiene esto, Maridalia, este personaje, pues que se identifica con la CTM, se le ha señalado como parte de la CTM, líder sindical, transportista y conectado ahora, dice la autoridad, con este cártel? ¿Qué personaje es este? Pues Carmen, podría empezar diciendo que es un golpe al epicentro de la política de Jalisco. Obviamente, del movimiento ciudadano. A pesar de que se ha tratado de deslindar de su relación, el hoy gobernador Pablo Lemus, pues en realidad es una de las líneas de investigación de Estados Unidos y que está revisando es precisamente la relación de este líder sindical, este personaje que ha sido poderoso, muy poderoso y acrecentado su poder en el Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM, en Jalisco. Bueno, pues aquí hay el vínculo entre la política, el sindicalismo y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero adicionalmente, Carmen, para ver cómo se ha ido desenvolviendo esto y tratando de ser muy rápida para no ocupar demasiado tiempo, es que esta detención, la de Nazario Ramírez, que ocurrió en una de las colonias más importantes de Guadalajara este 15 de octubre, tiene relación directa con la captura de Óscar Antonio Álvarez González, que fue detenido el 11 de septiembre al aterrizar de España, procedente de España, en el aeropuerto de la Ciudad de México, acusado de ser, entre otras cosas, uno de los principales lavadores de dinero de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta detención ocurrida el 11 de septiembre lleva a esta captura el 11 de octubre. Y esta captura lleva también a desentrañar algo muy importante. Y aquí me detengo y quiero acentuar que son investigaciones, que nadie es culpable hasta que se detiene, hasta que se muestra lo contrario, y son investigaciones México-Estados Unidos. Bueno, pues la relación de este personaje con el hoy gobernador viene desde que era presidente municipal, los dos veces presidente municipal, tanto de Zapopan como de Guadalajara. Y esta relación viene armándose y siendo el vínculo, lo que se investiga, la hipótesis que se investiga es el vínculo con el crimen organizado desde el poder político en Jalisco. Y está siendo dado un seguimiento Estados Unidos muy puntual. De hecho, la información nace precisamente de esta captura en el aeropuerto, lo que va desplegando con investigaciones mexicanas hasta este punto. Bueno, pues las diferentes fotos, los diferentes eventos, además el origen y también el financiamiento de campañas políticas de Pablo Lemus está siendo revisada a partir de esta relación en particular. Pero no solo se han ido ahí, Carmen. Aquí están investigando tan fuertemente en Estados Unidos que se fueron hasta los antecedentes del gobernador, de los orígenes y de la operación que tuvo su suegro, su familia cuando poseía Banca Cremi, que tuvo sanciones en Estados Unidos por operaciones sospechosas. Desde ahí están revisando, es decir, esta investigación los llevó hasta el pasado para un seguimiento histórico, familiar, que está haciendo Estados Unidos. Y esto lo he confirmado a partir de diferentes fuentes en México y en Estados Unidos. Pero adicionalmente hay otra, y con esto cierro, hay otra relación que están investigando.
los vínculos económicos y de negocios con el fallecido, el asesinado exgobernador Aristóteles Sandoval, que recordemos fue asesinado. Todos los negocios que hicieron. Es decir, esto solamente es una cadena que está ya poniendo al descubierto la vinculación, la posible vinculación del Cártel Jalisco Nueva Generación con el epicentro político de Jalisco y el Movimiento Ciudadano en Jalisco y sus ramificaciones en construcción, en operaciones de construcción que hoy día, y con esto cierro, tienen relación con en donde estaba participando la CTM, con todas las sistemas y cambios que se están haciendo para que se lleve a cabo el Mundial en tierra jalisciense. Así de dimensiones tenemos esta captura. O sea, es un golpe muy fuerte, muy fuerte al sistema político y económico jalisciense, Carmen. Ni más ni menos. Anabel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Carmen, yo pienso que es importante poder entender las dinámicas criminales que ocurren en diferentes estados de la República y cómo los carteles de la droga, cada uno, el que tiene el control territorial de diferentes estados de la República, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene desde hace muchos años, sexenios allá, control territorial férreo, prácticamente total en el estado de Jalisco. Solo así se puede entender cómo el partido, primero Convergencia, luego Movimiento Ciudadano, se ha visto involucrado en diferentes momentos con organizaciones que son catalogadas como de delincuencia organizada. Este tema de la detención del líder sindical Nazario Ramírez es importante porque ratifica estos vínculos entre el poder político que en este momento gobierna el estado de Jalisco con la criminalidad organizada. Creo que tenemos que entender como ciudadanos, y creo que la autoridad de México, si de verdad, me refiero a la Fiscalía General de la República, si de verdad quisiera romper este tipo de vínculos históricos, no es este partido Movimiento Ciudadano, por desgracia, ni el primero ni el último, que en el pragmatismo se vincula con quien sea para poder llegar al poder. Lo podemos ver y de hecho quisiera hablar después de esto, ¿no? De gobiernos de extracción morenista e incluso del PAN, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí es importante hablar de otros antecedentes, Carmen, que también vinculan de manera un poco más indirecta al partido Movimiento Ciudadano, al gobierno de Lemus, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que ha pasado muy desapercibido y creo que está mal. Creo que los periodistas, los medios de comunicación deberíamos de apuntar más sobre esto. Los vínculos que existen entre Movimiento Ciudadano y esta organización criminal, de crimen organizado, La Luz del Mundo. Recordarás que la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Sabemos que ahora en Estados Unidos está esta acusación gravísima contra Nazón Joaquín, el líder de esta iglesia, La Luz del Mundo, y cómo La Luz del Mundo ha sido un proveedor de votos para el partido Movimiento Ciudadano. Yo estoy realizando una investigación basada en testimonios de víctimas de La Luz del Mundo, pero también basada en información que estoy obteniendo por parte de fuentes del gobierno federal y fuentes del gobierno de Estados Unidos, donde me hablan que La Luz del Mundo, la propia Luz del Mundo, existe una grandísima sospecha, dijéramos de esta manera, existe una grandísima sospecha de que la propia Luz del Mundo también tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La Luz del Mundo, otra proveedora, igual que este sujeto Nazario Ramírez por parte de la CTM en Jalisco y la Luz del Mundo, proveedores de votos a este partido que hoy está gobernando. Recordemos también que incluso el antecesor de Lemus, este señor Enrique Alfaro, lo comentamos en algunas ocasiones, Carmen, también estaba siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Entonces estamos hablando de cómo este pragmatismo, cómo se ha vuelto un modelo político en México, de cómo los partidos políticos en el pragmatismo total, en la desvergüenza, en la necesidad de llegar al poder,
a costa de lo que sea, va vinculándose con estas organizaciones criminales. Ya, repito, La Luz del Mundo está catalogado como una organización criminal en Estados Unidos. Tipo cártel, a la misma altura de criminalidad organizada que un cártel de las drogas. ¿Cómo es posible que un partido político hoy esté en el centro, pues, de estos dos grupos que bueno, como sí, dice Maridalia, habrá que ver a dónde terminan las investigaciones sobre Nazario Ramírez, pero las acusaciones son muy graves. Me parece que este mismo modelo que tantas veces ocupó el PRI, que tantas veces ocupó el PAN, lo están ocupando partidos que hoy están gobernando diferentes estados de la República, como por ejemplo el partido Morena, en diferentes estados de la República, donde hoy nos enteramos que no solo existió el señalamiento de diferentes miembros del cártel de Sinaloa, de que supuestamente, presuntamente, los Chapitos habrían financiado campañas políticas en Sonora, en Baja California Sur, en Sinaloa, pero ahora tenemos también que, pareciera como a raíz de esto, estos gobiernos han dado contratos a empresas vinculadas a los Chapitos, por ejemplo. Podríamos profundizar en este tema, si te parece bien. Sobre este tema en particular, antes de ir con Maridalia, ¿contratos en distintos estados de la República, dices? Así es, Carmen. El 6 de octubre pasado, el Departamento del Tesoro publicó una lista de 12 empresas vinculadas a los Chapitos. Están boletinadas y se supone que en Estados Unidos nadie debe tener nexos con estas empresas, como por ejemplo Comercial Biosma del Noreste, como Store Lab, como Sumilab, como Favela Lab, como Favela Pro y otras empresas. Ya, debo decirlo, El País, El Universal, diferentes medios de comunicación, prácticamente después de que se publica esta lista de OFAC, empezaron, Semanario Z, empezaron a hacer diferentes búsquedas en los portales de transparencia y descubren que al menos hay más de 630 contratos dados por el gobierno de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur entre 2018 y 2025 a estas empresas por más de 35.7 millones de pesos, Carmen. Me parece que es un asunto al que debemos sentarnos y analizar, porque por una parte están estas empresas boletinadas relacionadas, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, con el cártel de Sinaloa, la facción de los Chapitos. Por otra parte, recordarás Minilic y otros miembros o exmiembros del cártel de Sinaloa. Desde hace varios años me han narrado, incluso lo publiqué cuando todavía Rocha Moya estaba en campaña por la gobernatura de Sinaloa, cómo se afirmaba que él había recibido el apoyo, estaba recibiendo en ese momento el apoyo del Mayo Zambada y de los Chapitos. Y hoy estos señalamientos que pareciera, bueno, sí, pero quién sabe, está la duda, el gobierno de México no ha investigado, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que, por una parte están estos señalamientos y por otra parte hay empresas vinculadas a los Chapitos recibiendo contratos millonarios. Es un asunto muy, muy grave que nos evoca de nueva cuenta a este tema de Jalisco. ¿Cómo no importa? ¿Cómo estos partidos políticos, con tal de llegar al poder, no les importa nada con tal de tener votos, con tal de tener financiamientos y sentarse ahí? Cuando se sientan ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues tienen que cumplir con compromisos. Pues estamos en un panorama bastante complejo, efectivamente, y con informaciones que están surgiendo. En este caso, se menciona desde Estados Unidos con estas empresas. Y efectivamente, como bien mencionas, hubo colegas periodistas que fueron a buscar estas empresas y tal cual lo dices, se identificó que varias de estas empresas han dotado de servicios o ha habido contrataciones oficiales con estas empresas boletinadas, ahora lo sabemos, por Estados Unidos. Tremendo panorama. Y estamos entre contratos y visas, Maridalia, porque también estamos viendo cómo, según la información de la agencia Reuters, se habrían cancelado por lo menos 50 visas a políticos mexicanos. Vaya cóctel que se está armando, Maridalia. Totalmente, Carmen. Yo di una cifra hace varias semanas, no recuerdo cuál, aquí contigo en el programa,
de 250,000 y tú me dijiste 250,000, bueno, sí. Y mira, yo lo pregunto y digo, ¿es posible que ocurran tantas? Bueno, pues es un número muy conservador porque se están dando una serie de procedimientos y de estrategias que están llevando a Estados Unidos a que el tema de las visas sea un factor de presión, evidentemente una narrativa que está empleando para generar esta presión, pero también para provocar. Eso es lo más interesante. Al momento de las visas se está provocando movimientos por parte de empresarios, políticos y líderes que no conocemos en este momento, y como se dio a conocer como el propio gobernador, exgobernador de Guerrero, decía, bueno, pues también me la quitaron, voy a ver de qué me señalan. Bueno, hay casos, Carmen, en los que las personas, como no han hecho uso de su visa, no conocen que ya no tienen ese permiso de ingresar a Estados Unidos. Hay personas que lo saben y que no lo han dicho, ni lo van a decir, y que están tratando de hacer y están contratando a abogados y abogadas para que puedan arreglar esa situación. Y hay otros que lo saben y que están comenzando a vender sus propiedades en Estados Unidos ante el temor de que, o que no lo saben, que no han probado y que están empezando a vender propiedades ante el temor de que puedan ser arrestados. ¿A qué viene esto? Un ejemplo, regresando al tema Jalisco, es precisamente. En este caso, se va a dar, como ya lo dijo, lo anunció Reuters, se van a ir mostrando esas 50, pero no son las únicas, Carmen. La lista es mucho más larga y se va a ir dosificando por parte de Estados Unidos. Pero quien sí ya tiene adelantos es el gobierno mexicano. Tiene algunos adelantos de quienes están perdiendo este derecho y quienes van a tener que acreditar una serie de cosas para poder tener acceso, ya no solo a poder ingresar a Estados Unidos, a sus bienes en Estados Unidos, que son varios, desde cuentas bancarias, propiedades, familiares o inexplicables. Y un poco vinculado a lo que comentaba Anabel sobre estos contratos, estos son de las empresas que se conocen y que la OFAC está dando a conocer y que es muy importante esta revisión que se tiene que hacer y que la tiene que hacer el gobierno mexicano. Pero hay empresas, por ejemplo, de este personaje que fue detenido, que yo mencionaba el 11 de septiembre en el aeropuerto de la Ciudad de México, Oscar Álvarez y ahora Nazario Ramírez, sus empresas están siendo investigadas y no han sido publicados en las listas de la OFAC, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Lo mismo están haciendo investigados notarios públicos de Jalisco, Carmen. Notarios públicos y empresarios de Jalisco que están siendo investigados por Estados Unidos y que le está solicitando información a México porque son sujetos y están bajo reserva su visa, y no solo eso, sus contratos y negociaciones, porque han detectado que en las operaciones de remozamiento para llevar a cabo el Mundial está participando dinero de dudosa procedencia. Y es ahí donde se está investigando ampliamente todas las operaciones y que además podría ponerse en riesgo que esto se llevara a cabo allá en Jalisco. Pero cuando habla Anabel sobre la Luz del Mundo y todas estas organizaciones mafiosas, religiosas que han actuado en contra del bienestar de las personas en realidad y que están siendo acusadas, también hay otra parte que está siendo revisada, porque representa la ultraderecha de Jalisco, todos estos grupos de tecos, de lo que representaba la Iglesia Católica Radical, como Juan Sabondábal Íñiguez, que también protegió y que fue señalado desde el Vaticano como protector de casos de pederastía. Bueno, pues también está siendo revisada por las conexiones, no solo de Nazario, de este personaje detenido, sino también del gobernador Pablo Lemus y de sus antecedentes familiares. El caso de Nazario también quiero apuntar que está siendo investigado por posible huachicol, no solo con los vínculos, dinero oscuro y operaciones irregulares, sino también procedentes del huachicol, que estaría financiando campañas políticas, operaciones empresariales y vínculos con la ultraderecha en Jalisco. Y otra de las cosas que aquí me parece importante resaltar y que van generando conexiones verdaderamente complejas.
Recordemos que en 2024, en las elecciones de Jalisco para gobernador, pues iban muy cerca, ¿no? Morena, la organización de la alianza de Morena versus Movimiento Ciudadano. De hecho, quedaron no más de 5 o 6 puntos arriba, entre 38 o arriba de 38% Morena y su alianza, frente a Movimiento Ciudadano con el 43% de arriba de 43%. El personaje que negoció que hubiera tranquilidad en Jalisco fue ni más ni menos que el ahora senador Adán Augusto, quien envió a su representante en Jalisco, Leonel Cota, ahora funcionario del gobierno, a negociar que hubiera ya el triunfo y que no hubiera de Movimiento Ciudadano. ¿Qué se negoció y cómo se negoció? Pues habrá que preguntarles, porque hasta ahora no se ha visto ni se ha señalado exactamente qué pasó. Y hablando de las visas también, Carmen, recordemos algo muy, muy importante. Los que se tiene que ver con la familia expresidencial, los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Ambos que vivieron en Estados Unidos, uno de ellos vivió en una de las casas de un empresario muy connotado de telecomunicaciones en México, y otro en una casa que rentaba, que ya se conoce, de muy alta plusvalía. Bueno, pues de ambos se tiene información muy concreta y que está su visa bajo observación. Eso es lo que me confirman. Entonces, tenemos una lista de 50, que no es toda la que vemos, tenemos una lista de empresas que no es todas las que vemos, y es operaciones que está realizando México, Estados Unidos, para limpiar, pues esperemos, la geografía política de México, Carmen, porque, pues sí, está muy cochina. ¿Cómo te parece? Creo que se está cortando un poco, Carmen. Sí. Algo, no se escuchó, podemos Carmen. escucharte, Carmen. Bueno, Carmen me preguntaba qué era lo que tenía, qué pensaba yo de esta exposición de Maridalia, y bueno, lo que yo quería añadir para complementar lo que comentó Maridalia es recordar, Carmen, auditorio, que justamente en junio pasado, en junio de este año, después recordarán que el primero que publica de esta presunta lista de visas retiradas fue ProPublica. Después de que ProPublica publica esto en una noticia, me puse a indagar con funcionarios del gobierno de México, que como dice Maridalia, sí saben, o sea, al menos una buena dosis de las visas retiradas o que están en proceso de revisión, el gobierno de México sí sabe quiénes son. Yo no sé si ya les habló ya me llamó a rendir cuentas a los involucrados, pero bueno, el gobierno de México sí lo sabe, y tal lo sabe que entre las figuras más importantes que estaban bajo revisión, al menos en ese momento, de las visas, estamos hablando junio de 2025, era Adán Augusto López, Alfonso Durazo, el gobernador Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Ricardo Monreal, Adán Augusto López ya había comentado, Gerardo Fernández Noroña, ahora que tiene una bonanza económica que nadie puede explicarse de dónde, bueno, pues él también está ahí en el banquillo de los observados, dijéramos elegantemente. Está Marina del Pilar, por supuesto, la gobernadora de Baja California. Sí. Está Samuel González, gobernador de Nuevo León. Y está, entre otros, también la gobernadora de Quintana Roo. Estamos hablando que 3 de estos sujetos, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, pues que fueron coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum, porque yo creo que para poder hablar y analizar este tipo de temas tenemos que poner todos los factores y todos los perfiles de estos personajes pues sobre la mesa. Y por eso es tan incómodo también para el gobierno de México. Yo creo que también por eso no hablan abiertamente, porque de una u otra manera en esta lista no solo son morenistas, pero hay muchísimos morenistas que forman parte de la cúpula de Morena, y por eso creo que no ha habido información por parte del gobierno, es decir, son estos y yo me deslindo, no tiene nada que ver conmigo. No pueden decir eso porque al menos 3 de los que están bajo supervisión de sus visas,
pues fueron coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum, y no es una cosa fácil de explicar de la propia presidenta de la República, ¿no? Uno entendería que cuando uno quiere ser candidato a la presidencia de la República, si nombra coordinadores, debería poner bajo la lupa, 3 veces la lupa, quiénes van a ser estos coordinadores. Bueno, estos coordinadores, ahora lo estamos viendo, pues tienen un escándalo tras otro. Son coordinadores que pues le salieron muy chuecos a la señora Sheinbaum, y la señora Sheinbaum arrastrará el impacto político de esto. Pero no solo eso, creo que también es importante poder comentar que yo hablé, por ejemplo, hace una semana con un funcionario de buen nivel de la Secretaría de Marina, quien me contó su experiencia cruzando en automóvil con su esposa, con su familia, como lo ha hecho 20,000 veces, la frontera hacia Estados Unidos. Y lo paran y lo meten dice que pasó más de 6 horas bajo interrogación. Y le quitaron la visa. Y le quitaron la visa porque dentro de sus relaciones, salió a relucir que había la sospecha del gobierno de Estados Unidos que podía haber tenido algún contacto con miembros de delincuencia organizada. Esta persona explicó, bueno, es parte de mi trabajo, tener que estar investigando, tener que estar haciendo ciertos trabajos, y bueno, a lo que me refiero es, esta persona, este funcionario de la Marina, me señaló que hay cientos de funcionarios federales y locales, imagino, cuyas visas están siendo canceladas. Le cancelaron la visa, ya no pudo pasar y tuvo que regresar a México, y lo que le dijeron, vaya usted de nuevo al consulado de Estados Unidos, arregle sus asuntos y trate de nueva cuenta de sacar su visa. Esta es la situación en la que están cientos de funcionarios públicos, porque está ahora el gobierno de Estados Unidos revisando con la lupa. Con esta detención de Nazario Ramírez, pues yo no sé si el señor Lemus, podríamos decir, dormirá tranquilo pensando que su visa está segura para siempre, ¿no? Bueno, no sé si tenga visa, pero si la tiene, es muy probable que esté ahí en el banquillo de los observados, lo mínimo, porque si por un mínimo vínculo del vínculo están retirando visas, imaginemos cuando tenemos funcionarios públicos, gobernadores, secretarios de Estado, que están vinculados directamente familiar o empresarialmente o políticamente con estos grupos criminales. Así que a mí me parece que esta estrategia del gobierno de Estados Unidos es una estrategia que el gobierno de México se está tragando solo, no quiere decir nada, porque hay muchos miembros de la cúpula del partido gobernante que están, por decirlo menos, en este banquillo de observados. Buenos días, somos Lilia Saúl y Juan Omar Fierro, estamos en la cabina de transmisión de Aristegui Noticias, apoyando a Carmen Aristegui en el cierre del programa. Estábamos escuchando a Anabel Hernández y a Maridalia Gómez en esta mesa, y bueno, pues han expuesto una serie de opiniones. No sé si quieran ellas cerrar con puntualizar alguno de los temas que han abordado. Pensaba, por ejemplo, en el tema de las visas. Las visas, ha habido, además de estas cancelaciones por sospechas de narcotráfico, pues también cancelaciones por opiniones que se están virtiendo en redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, Héctor Astudillo, el exgobernador de Guerrero, que se quejaba de que posiblemente su cancelación de la visa fue por críticas al gobierno de Trump. Entonces estamos ante estas cientos de cancelaciones que exponía Anabel Hernández, y también las cancelaciones que algunos, muy pocos, como Héctor Astudillo, han reconocido. Juan Omar, Maridalia, lo que pasó con Héctor Astudillo no fue por sus opiniones. Y en realidad no está haciendo por sus opiniones necesariamente. El tema de las opiniones están viniendo como amenaza, con la dificultad para hacer tu trámite, etcétera. Todavía no se ha consolidado ninguna bloqueo de visa en función de opiniones, todavía eso no ha ocurrido. Lo que está ocurriendo son una serie de investigaciones que estamos viendo y que Estados Unidos ha ido acumulando en la última década una serie de informaciones de las que México no tiene total conocimiento,
pero sin embargo está representando la oportunidad, única oportunidad, de limpiar el gobierno de la compenetración, de la armonización del crimen organizado junto con la política que se dio a nivel municipal, estatal y en algunos casos federal. Además también, Juan Omar y Lilia, Saúl, muy buenos días. Buenos días. Creo que quiero decir otra cosa. Dentro de estas investigaciones, y que también lo hemos ido manejando aquí en exclusiva con Carmen, están investigando las operaciones de Podemos y de Neurona y de otras oficinas de asesoría que se vinculan con operaciones de lavado de dinero y operaciones no solo ideológicas, sino también con grupos criminales vinculadas a Oaxaca y a varios estados, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, en una gran operación. Esto es un rompecabezas, por eso daba ese contexto tan importante que me parece de los antecedentes, incluso que se vincula con la ultraderecha de Jalisco, porque está vinculada con grupos de poder local, con políticos como los Murat en Guadalajara, como la familia del senador en Chiapas o en Tabasco, o por ejemplo algunas operaciones en Chihuahua. O sea, estamos viendo una investigación muy amplia en varios frentes, contra diferentes grupos políticos, familias políticas, empresariales, y ahora estamos viendo también organizaciones sindicales. Y esto en el marco no solo tiene que ver con una estrategia estadounidense para acabar con el crimen organizado que le perjudica en la medida que ellos consideran le perjudican, sino tiene que ver con un contexto mundial de guerra y de operaciones y de negociaciones en donde se está definiendo la nueva geografía política, pero también tiene que ver con una operación económica que se reduce al Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, en un contexto en donde quiere llegar con mayores capacidades de negociación Estados Unidos que las que tiene México. Entonces, no es nada aislado, no es nada más la buena voluntad de Estados Unidos que diga qué maravilloso soy, yo voy contra el crimen. Tiene toda una explicación, pero desgraciadamente el deterioro político, económico y social de México está siendo presa más fácil para no solo los niveles de violencia que vemos y demás, sino para que pueda señalar a empresarios, a políticos de diferentes ramas, de diferentes orígenes y a líderes sociales como los sindicatos de esta vinculación. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Anabel. Bueno, yo coincido con esto de, como comentó Maridalia, de Héctor Astudillo. De hecho, en lo personal, he visto expedientes abiertos por la entonces Procuraduría General de la República. He recibido testimonios directos de miembros de Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de los Beltrán Leiva. Y bueno, cuando Astudillo fue diputado, fue senador en Guerrero, cuando fue presidente municipal en Chilpancingo, pues tenía vínculos muy directos con el cártel de los Beltrán Leiva allá en Guerrero. Era prácticamente imposible no tenerlos. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, y lo sabe porque muchos de estos exintegrantes de los Beltrán Leiva finalmente fueron extraditados. Al ser extraditados, pues cada uno dio por su parte una larguísima lista, entre ellos Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que después se quedó, dijéramos, con la plaza de Guerrero cuando Héctor Astudillo ya asciende a la gubernatura. Entonces estamos hablando la facción de La Barbie. Entonces estamos hablando realmente de que el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, no es nuevo, conocen los vínculos de la política mexicana con el narco. Yo en conversaciones, por mi trabajo, por mis investigaciones que he tenido a lo largo de, digamos, lo que va de este siglo, ¿no?, con fuentes de información de la DEA, fuentes de información del FBI, etcétera, etcétera,
siempre que hay estos encuentros, yo les pregunto, bueno, ¿y qué ustedes no van a hacer nada? Oiga, sí, para confirmar, oiga, sí, para persona, sí está involucrado el senador, el gobernador, el pariente del presidente, la parienta del presidente, etcétera, etcétera. Bueno, uno preguntaba, no sé si en algún momento también a la propia Maridad le habrá tocado, y no piensan hacer nada al respecto. Durante muchos años, la política de Estados Unidos hacia México es, ok, sabemos sus debilidades, sabemos quién está con quién, pero dijéramos, no es nuestra función tener que limpiar a México. Tantas veces lo escuché decir. Sin embargo, es evidente que tras la llegada de Donald Trump, este modo de pensar, este modo de aproximarse, de ver, de analizar la política mexicana cambió. Y efectivamente cambió tanto por el tema de esta pandemia del fentanilo, que ha costado cientos de miles de muertos en Estados Unidos. Creo que es un factor fundamental para ver esta narcopolítica de manera distinta. También, por supuesto, con una presión económica, con una presión de geopolítica, con una visión de geopolítica, pero son historias que el gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente desde hace mucho tiempo. Así que el señor Héctor Astudillo, pues que no venga a tomar a toque aquí sorprendernos que por sus opiniones. Quien conoce su carrera, quien ha leído estos expedientes, sabemos que no es por sus opiniones políticas que le habrían retirado la visa, sino por otras cuestiones, como está ocurriendo con otros funcionarios públicos mexicanos. Pues muchísimas gracias, Anabel Maridalia, por este panorama tan complejo que pintan de la política mexicana y sus vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado, en el que se entremezclan pues los intereses políticos de los partidos gobernantes en México a nivel federal y a nivel estatal en Jalisco, ¿no?